Good evening. Damos inicio a la sesión del día de hoy, programada para las 6 de la tarde. En este momento son las 6:20. No tenemos asistencia de ningún aprendiz hasta el momento. Entonces, pasado ya el tiempo de espera, la idea es empezar con la sesión del día de hoy. Bueno, la sesión del día de hoy es principalmente para explicar y socializar las evidencias correspondientes a la actividad de proyecto número 4, que es en la que están trabajando desde hace unas semanas. Entonces, antes que nada, pues comunicarles, recordarles que la líder envió un comunicado donde se decidió, después de una reunión de equipo ejecutor, que para esta última fase 4 íbamos a tener como una especie de reducción del número de evidencias. Entonces, por ejemplo, para la parte de inglés, voy a empezar a compartir pantalla para mostrarles esa parte. De la parte de inglés, inicialmente teníamos 3 evidencias y si pues podemos ver acá en esta parte, para la parte de inglés quedaron entonces 2, que serían el cuestionario y el foro. Entonces esas son las 2 evidencias que voy a socializar en la noche de hoy. Listo, entonces, si vamos acá a la parte de la plataforma, pues pasamos de la fase de evaluación, actividad de proyecto 4, guía de aprendizaje 4, pues también podemos darnos cuenta que la parte de inglés son 3, cuestionario, un audio y un foro. Pero como les decía, para facilitarles toda esta parte, vamos a trabajar solamente un cuestionario, perdón, el cuestionario y el foro. Entonces la evidencia del audio no la vamos a trabajar, sin embargo, en este espacio vamos a subir lo que trabajemos en el foro. Es decir, cuando ustedes trabajen o envíen su presentación en el foro, una vez se les apruebe, ustedes van a poder subirla aquí en el audio. Entonces, para dejar esa parte clara. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en la tarde de hoy? Vamos a ir a buscar la guía de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a dar clic acá. Vamos a fijarnos primero que estemos en la fase 4 de evaluación, que estemos en la actividad de proyecto 4 y que estemos en la guía de aprendizaje 4. Entonces ya sabemos, vamos a dar clic aquí y vamos a abrir la guía de aprendizaje y vamos a buscar la parte de inglés que está en la página número 27. Bueno, entonces, para esta, digamos, actividad de proyecto, pues lo que tenemos aquí dice, actividad de aprendizaje, simular un proceso para la realización de una actividad en su quehacer laboral. Entonces, esta primera, digamos, evidencia corresponde al cuestionario, como él decía, de la actividad de proyecto 4 y según el material de formación debemos estudiar el que se llama Level 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a abrir el cuestionario directamente en la plataforma. Vamos a ver las evidencias y posteriormente vamos a explicar una a una las que van a hacer, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dirigirnos a la plataforma. Vamos a dirigirnos a la parte de la guía de aprendizaje 4 y vamos a dirigirnos donde está el cuestionario que dice GA4 AA1 EB01. Entonces vamos a dar clic acá. Vamos a esperar que el cuestionario nos cargue y vamos a dar clic donde dice vista previa de la prueba de conocimiento, que me aparece a mí como instructor. A ustedes les aparece diferente. Lo importante aquí es que tenemos 30 minutos. Ya ustedes saben que son 15 preguntas. 5 preguntas de gramática de un tema, 5 preguntas de otro tema y 5 preguntas de comprensión de lectura o reading comprehension, ¿cierto? Bueno, entonces, de la pregunta 1 a la pregunta número 5, como pueden darse cuenta, digamos que lo que hay que hacer es lo siguiente. Dice, on questions 1 to 5, select from the options the most appropriate order of the given scrambled sentence. Tenemos una serie de palabras separadas, ¿cierto? Digamos que ustedes lo que tienen que hacer es
armar ese rompecabezas y formar una oración correcta con estas palabras. Entonces tenemos la palabra is, she, el verbo buy, tomorrow, new, car, a, going to. La idea es que, vuelvo y repito, con este grupo de palabras armamos una oración y escogemos la que está correcta del grupo de 4 oraciones que tenemos debajo. Entonces, si ustedes pueden armar la oración, cree que la correcta es la número C o la letra C, usted le da clic aquí y la escoge. Y así, con la número 2, donde también, como se dan cuenta, hay un grupo de palabras en desorden, la número 3 también, la número 4 lo mismo, y la número 5 también son un grupo de palabras en desorden. Entonces, el objetivo principal es formar oraciones correctas con ese grupo de palabras. Bueno, ¿cuál es el tema? Uno de los temas importantes en este grupo de horas de preguntas. En la pregunta número 3, perdón, en la número 4 y en la número 5, usted va a encontrar un tema que ahorita vamos a revisar en el material que se llama los conditionals o los condicionales, donde se utiliza el if como, digamos, factor predominante o bien es una de las partes principales para poder formar esos conditionals. Entonces, ahora cuando terminemos esta parte del cuestionario, voy a explicar eso un poco más en detalle. Después que hayan ordenado todas las 5 primeras oraciones y hayan escogido, ustedes van a pasar a la pregunta 6, donde van a encontrar Reading Comprehension. Ya esto lo han hecho en los otros cuestionarios. Ustedes saben que pues hay un párrafo. El párrafo va de donde dice My Saturdays are boring y termina donde dice I have to wake up early on Mondays. El párrafo va de My Saturdays y termina con la palabra Mondays. A partir de este párrafo, ustedes se dan cuenta en que hay unos gaps o unos espacios. Y cada espacio tiene un número. Número 6, número 7, número 8, número 9 y número 10. Eso corresponde a las preguntas, por decirlo de esa forma, a la pregunta 6, a la pregunta 7, 8, 9 y 10. ¿Qué quiere decir? Gap, espacio. Entonces, por ejemplo, gap 6, tenemos las palabras working y la palabra living. Ustedes van a tener que escoger entre estas dos la que va a completar correctamente el párrafo o la lectura. Para la pregunta 7 lo mismo. Vamos a escoger aquí entre shopping, sleeping, en la 8, shopping or living, en la 9, do or doing, y en la pregunta 10, staying or to sleep. Entonces, es brevemente lo que tienen que hacer de la pregunta 6 a la pregunta 10. Simplemente en el mismo párrafo, ustedes van a completar esas 5 preguntas, completando, valga la redundancia, los espacios que están ahí señalados con número. Cuando hayan terminado con el párrafo, pasamos a las preguntas 11 a la 15, donde en esta ocasión no van a tener que utilizar palabras en desorden para formar una oración, sino que la oración ya está, pero le hace falta un conector. En este caso hace falta un verbo, el uso de un verbo. Entonces, de la 11 a la 15, ustedes van a tener que utilizar los verbos modales o semimodales. Entonces, los verbos modales y semimodales son los que voy a explicar a continuación. Entonces, una vez hayamos terminado con de mostrarles cuáles son las preguntas, cómo deben hacerlo, voy a dirigirme al material y les voy a explicar esa parte. Entonces, por ejemplo, en la pregunta 11 dice, Amanda, to pay for the hotel, the company does. Entonces, la idea es escoger entre estos 4 verbos el correcto ahí. En la número 12 lo mismo, el can, el have to, el must o el should. Lo mismo en la número 13, donde dice you, espacio, drink too much soda. En la 12 dice we, espacio, pay taxes every year. En la número 14, he, be a rich person, he has an airplane. They have a test tomorrow, they, espacio, study. Bueno,
Aquí hay un error en la pregunta 11, para que lo tengan en cuenta. Este to que está aquí no debe ir. Digamos que pues hay un error de escritura aquí, entonces la oración quedaría Amanda, espacio, pay for the hotel. Entonces yo voy a corregirlo para que pues que no aparece ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ahora voy a dirigirme nuevamente a la parte de la plataforma. Un momento. Y voy a ir directamente ya no a la parte donde dice guía de aprendizaje, sino que voy a ir donde dice material de formación. ¿Qué nos dice la guía? Que para estas evidencias, el material de formación es el que dice English Level 4. Entonces yo lo voy a abrir y me van a aparecer los siguientes materiales. El que dice Going on Vacation, What Should I Do, Talking about the Future, Play Safe y Environmental Consciousness. Para la parte de las preguntas donde ustedes van a utilizar el de la 11 a la 15, los verbos modales y semimodales, vamos a ir al segundo material que dice What should I do? Entonces esperamos que ese material nos cargue. Vamos a ir a la parte de la introduction en esta parte superior y vamos a ver que los dos primeros temas tienen que ver con must, la parte negativa que es mustn't, con should, la parte negativa que es shouldn't, y con el have to y la parte negativa don't have to, que son los tres verbos que ustedes deben utilizar para completar estas oraciones, el should, el have to o el must, sea positivo, perdón, sea afirmativo o sea negativo. Entonces, por eso es importante pues explicarles esa parte aquí en el material. Entonces, vamos a empezar con must y con should. ¿Qué nos dice el material? Nos dice el material que must y should son verbos modales. Cuando hablamos de verbos modales, son verbos que, como su nombre lo indica, hablan de modalidad. Y la modalidad es aquella que le permite a la persona que está hablando, que está hablando, pues, principalmente, le permite expresar sus creencias, sus actitudes y obligaciones. Entonces, nos dice que estos verbos se usan antes de otros verbos para expresar habilidad, permiso, posibilidad u obligación, como vemos aquí. En todos estas oraciones de la 11 a la 15 vemos que antes o más bien después del espacio hay otro verbo. Tenemos el verbo pay nuevamente, el verbo drink y el verbo be. Entonces, y acá en la última, el verbo study. Entonces, claramente podemos darnos cuenta que estos verbos semimodales o modales los vamos a utilizar antes de otros verbos para poder expresar esas habilidades, permisos, posibilidades y obligaciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con el verbo must. Perdón, con el verbo should. Para should tenemos ciertas recomendaciones, más bien tenemos ciertos usos que vamos a aprender en este momento. ¿Me permite un momento, por favor?
Bueno, entonces sigamos acá en la parte del material con should. ¿Qué nos dice el material? Que should lo podemos usar en diferentes momentos. Uno de esos momentos es para make suggestions, o sea, para dar sugerencias, give advices, dar consejos, express duties y finalmente en assumptions. Entonces, en el caso de utilizarlo para suggestions o sugerencias, podemos usarlo de la forma como vemos en este ejemplo, que dice, you should buy the red car. It is more comfortable. Como podemos ver allí en esa imagen, hay dos personajes, un comprador y un vendedor. La compradora es el personaje de rojo y el vendedor le sugiere, le hace una suggestion donde dice que you should, deberías comprar el carro rojo porque es más cómodo. Entonces, miren que está utilizando el verbo should como un verbo modal y después está utilizando el verbo buy, ya como tal el verbo, pues donde está expresando lo que quiere hacer, que es comprar, ¿cierto? Deberías, you should buy the red car. Esa es una sugerencia, una suggestion. En el otro caso, tenemos un advice o una advertencia, un tipo de consejo. El doctor o el médico dice, people with high cholesterol should eat low-fat food. En este caso, el médico está advirtiendo o dando un consejo a aquellas personas que tienen que high cholesterol o el colesterol alto. Les dice que deberían comer comidas bajas en grasas. Una advertencia, un advice. Entonces, este es el segundo uso de should. Y como se dan cuenta, hay un verbo que es el verbo eat después de él. El tercer caso es cuando lo utilizamos para duties o deberes. En este caso, el personaje dice, I should be at the office at 8 a.m. Debería estar, el verbo estar, en la oficina a las 8 a.m. Debería. Es su deber como trabajador de cierta empresa estar allí a las 8 de la mañana. Y finalmente, cuando lo usamos como assumption o suposición. Yo supongo, por ejemplo, en este caso, en esta ocasión, digamos, esta conversación, hay un personaje que está hablando por celular con otro. Y ella menciona a alguien que no hace parte de esa conversación. Y ella dice, he should be. Él debería estar in Medellín by now. He has a meeting there. Ella está haciendo una assumption o una suposición, ya que ella no sabe realmente lo que, o no puede confirmar lo que está diciendo, pero ella supone, ya que el personaje del que hablan tiene una reunión en ese lugar, por eso ella supone que ya él debería estar allá, donde en Medellín. ¿Por qué? Porque él tiene una reunión. Entonces, muy probablemente ya se acerca la hora de la reunión o ya es la hora de la reunión y por eso ella está suponiendo que ya él debe estar allá, o en este caso debería. Listo, esos son los 4 principales usos de should como verbo modal. Para la parte negativa simplemente vamos a utilizar el not después del should. Por ejemplo, you should not eat too much fatty food. Y la forma abreviada de shouldn't be outside. No deberías comer mucha comida grasosa. Ellos no deberían estar afuera. Entonces, simplemente, si vamos a decir tú no deberías, él no debería, yo no debería, simplemente agregamos el not antes del verbo como tal, del otro verbo que es el que estamos utilizando como principal. Entonces, you should not eat. They shouldn't be. ¿Okay? Y pues se va a encontrar otros ejemplos. A continuación, entonces, vamos a hablar de must. El verbo must se usa a diferencia de should para expresar a strong obligation,
necessity y logical deduction. Es algo un poco más, por decirlo así, se usa para expresar obligaciones mucho más mandatorias, como por ejemplo, cuando hay un semáforo en rojo. Cuando hay un semáforo en rojo, you must stop at the red light. Debes parar en la luz roja o cuando el semáforo está en rojo. Debes parar cuando el semáforo está en rojo, ¿cierto? No estamos diciendo debería, no es opcional, no es un consejo, no es una suposición, ¿cierto? No es una sugerencia, es una obligación, a strong obligation. You must stop at the red light. Cuando hablamos de necessity o necesidad, como por ejemplo nos dice aquí esta parte, el diálogo, you must have a passport to pass the border. Debes tener un pasaporte para cruzar la frontera. No es o no es una sugerencia, no es cierto que pronto deberías tener, no. Para tú poder pasar la frontera es una obligación, en este caso una necesidad, tener el pasaporte, de lo contrario va a ser imposible que te dejen cruzar. Y cuando hablamos de logical deduction, es aquella donde hablamos a partir de algo que estamos viendo. En este caso, tenemos unos personajes que están frente a una casa grande que tiene 2 carros en la entrada. A partir de eso, ellos deducen que las personas que viven ahí deben ser personas adineradas. Dicen, they must be rich. Look at their house. Por medio de lo que están viendo, deducen que esas personas deben ser ricas o adineradas. Entonces, esos son los diferentes usos de should y de must. Para la parte negativa, igual que en should, vamos a utilizar el must, not, mustn't y no se utiliza el to, ¿ok? No se utiliza el to como si se va a utilizar en la parte del have. Entonces, aquí va a encontrar otros ejemplos, cómo usarlo bien, cómo usarlo correctamente el should, el must, cosas que ustedes deben leer para poder pues, realizar el cuestionario de una mejor forma. Ahora, cuando hablamos de verbos semimodales, a diferencia de los modales should y must, tenemos el have to. El have to lo utilizamos principalmente cuando las personas tienen una obligación de hacer algo que depende de autoridades externas, como por ejemplo reglas del trabajo o del colegio. Recordemos que el verbo have significa tener o haber, ¿cierto? Yo tengo una casa, yo tengo un carro o haber también significa. Pero en este caso, cuando lo utilizamos como verbo semimodal, lo utilizamos más que todo como algo que tiene que ver no con tener de alguna pertenencia, sino con algo que tenemos que cumplir. Por ejemplo, tenemos 2 momentos aquí. En la parte superior la oración dice, we have to wear a uniform at work. Y en la parte inferior dice, students have to wear a tie on Mondays. En ambos casos, este niño y este joven o este adulto les toca cumplir con esa norma. En la parte superior, él tiene que utilizar el uniforme mientras esté en su trabajo. Y el niño tiene que utilizar o vestir corbata los días lunes. Entonces son obligaciones, pero a partir de una autoridad externa, en este caso el trabajo, digamos la empresa como tal, y en este caso acá, sería el colegio, ¿cierto? Entonces, we have to, students have to. Entonces, es breve. Simplemente vamos a utilizar el have. Tengo que hacer la tarea. Tienes que tomar este test antes de la entrevista. Él tiene que leer 2 libros para la clase de historia. Son deberes que tienen que cumplir dentro del trabajo o dentro de una escuela. ¿Ok? Para la forma negativa, simplemente pues ya vamos a utilizar el don't o el doesn't, cosa que ya se ha explicado anteriormente en otras sesiones que hacen parte de la forma negativa del presente simple o del simple present tense. Bueno,
Entonces, de esa forma, ya ustedes tienen aquí en el material el uso de los verbos semimodales como have to y los modales como should and must. Otro material importante aquí tiene que ver con lo que vamos a explicar en el foro. Recuerden que para el foro hay que estudiar ciertos materiales también. Para el foro en particular, vamos a abrir el material que se llama Environmental Consciousness. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Vamos a ir a la guía de aprendizaje nuevamente. Recordemos que el audio 1, este audio no se pide, no se va a pedir, ¿cierto? Entonces digamos que podemos dejarlo de esta forma tachada porque no lo tienen que hacer. Vamos a pasar directamente a lo que es el foro. Este foro tiene el nombre de Giving Opinions About Jobs. Realmente el nombre no tiene mucho que ver con lo que tienen que hacer, pero es el nombre que viene en la guía de aprendizaje. Lo que sí tienen que hacer es lo siguiente. Ustedes para participar en este foro tienen que responder estas 3 preguntas que aparecen aquí. Pregunta 1, question number 1. How can you be environmentally friendly at work? Les están preguntando a ustedes directamente cómo pueden ser amigables en el trabajo con el medio ambiente o cómo pueden ser ambientalmente amigables en el trabajo. Esto tienen que responderlo a partir de su experiencia en el trabajo y pues en el caso de que usted no esté trabajando, pues puede imaginarse una situación. En el ejemplo o la pregunta número 2, question number 2, ya les están preguntando algo, pero no directamente a ustedes como tal de una situación que estén viviendo, sino les preguntan what kinds of incentives could a green company offer to its employees. Les preguntan es qué tipos de incentivos creen ustedes que una compañía podría ofrecerle a sus empleados para que estos, digamos, se puedan como volver un poco más amigables con la parte ambiental. Eso es lo que quiere que ustedes respondan en la pregunta número 2. ¿Qué tipos de incentivos podría una compañía ofrecer a sus empleados? ¿Para qué? Para que se vuelvan más amigables, para que se vuelvan más ambientalmente amigables. Y en la pregunta número 3 o question number 3 nos preguntan in what other ways could businesses involve their employees in environmental issues? A diferencia de la 2, donde les preguntan qué tipos de incentivos podrían ofrecer, aquí preguntan es en qué otras formas podrían las empresas o negocios incluir a sus empleados en temas ambientales. Cuando usted haya respondido las 3 preguntas, usted se va a dirigir al foro y va a postear o va a colocar su respuesta. ¿Cómo lo va a hacer? De la siguiente forma. Bueno, vamos a ir a la parte de atrás, vamos a ir al comienzo, donde están, digamos, todas las evidencias de esta actividad de proyecto 4. Vamos a abrir la guía de aprendizaje y al final aparece el que dice foro. Cuando yo doy clic en foro, me aparece lo siguiente. Ya hay algunos compañeros que han participado, pues la idea era esperar la sesión. Ustedes van a dar clic donde dice foro, giving opinions about jobs. Ustedes dan clic aquí, van a encontrar nuevamente las instrucciones del foro con las 3 preguntas a responder y para participar usted va a dar clic en responder y se le va a abrir esta cajita donde usted va a publicar sus respuestas y le va a dar enviar al foro. Lo que usted me envíe es lo que yo les voy a evaluar. ¿Ok? ¿Cuál es o qué es lo importante aquí? Que usted se presente y posteriormente empiece a responder cada una de las preguntas. Entonces, las 3 preguntas deben quedar correctamente, deben ser completadas, deben ser respondidas correctamente para poder aprobar el foro. Entonces, les decía que en el material de estudio hay una parte que se llama Environmental Consciousness, si no estoy mal. Volvamos aquí a la parte del material de formación, English Level 4,
Y el último material que se llama Environmental Consciousness, lo voy a abrir. Y una vez se abre, vamos a darnos cuenta que aparece, todos los temas que aparecen de este material tienen que ver con la parte ambiental. Entonces esperemos que nos cargue para poder mostrarles que ustedes en el material pueden también leer cosas, vocabulario, expresiones que podrían usar para dar respuesta a las 3 preguntas. Detalles a tener en cuenta. Esas preguntas no ustedes tienen que leer el foro y leer lo que sus compañeros hayan colocado previamente, ya que no se van a aceptar respuestas iguales, que tengan las mismas, lo mismo, que todo el vocabulario sea igual, así que van a tener que leer y estudiar un poco para poder completar de la mejor forma, ¿ok? Estas preguntas. Entonces esperemos que nos cargue el material para poder mostrarles. En caso de que no nos llegue a cargar el material, pues ustedes van a poder abrirlo en su momento y pues van a poder trabajar con lo que aparece ahí. Sin embargo, si se acuerdan del material número 2, que fue el que revisamos ahorita, ustedes van a encontrar también parte environment, que dice del medio ambiente, cosas que deben y no se deben hacer. Ya que el material de Environmental Consciousness, al parecer, pues no me quiere abrir en el momento, pero si ustedes van aquí al material que viene después de los verbos modales y semimodales, ustedes van a encontrar vocabulario y expresiones para poder trabajar en lo que es la parte de el foro que tiene que ver con preguntas de tipo ambiental. Entonces aquí dice environment, do's and don'ts. ¿Qué se debe y qué no se debe hacer? Entonces aquí va a encontrar algunas reglas de lo que se debería, lo que se debe, perdón, y lo que no se debe hacer, en particular en ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos ser ambientalmente amigables? No en el trabajo, pero sí en nuestro hogar, a partir de lo que es safe water. Safe water es ahorrar agua. ¿Qué dice? You should take shorter showers. You shouldn't brush your teeth with running water. En el ejemplo 1 dice que deberíamos tomar duchas cortas. Y en el ejemplo número 2 dice que no deberíamos cepillarnos con la llave abierta. Entonces, son consejos que podemos utilizar también para la parte ambiental, pero ya en el trabajo, ¿cierto? Esto lo podemos aplicar en la parte del trabajo, ¿cierto? Ya que pues muchas veces almorzamos allá y cuando nos cepillamos podemos aplicarlo como tal. You should, you should turn off the lights when you leave a room. Deberían apagar las luces al dejar una habitación, no deberíamos dejar nuestro computador prendido durante toda la noche. You shouldn't leave your computer on during the whole night. You should separate materials to recycle them. You shouldn't put garbage together. Eso es algo que últimamente se hace mucho en las empresas, ¿cierto? No echar toda la basura en la misma caneca, sino que pues separarla dependiendo pues si son, se pueden volver a utilizar, si se pueden reciclar, si ya no se pueden reciclar, si son orgánicos, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, ustedes podrían utilizar estos ejemplos para completar el foro. Entonces, aquí les dejo esto como recomendación. Ustedes pueden buscar en internet, pueden buscar en cualquier parte. Lo importante es que den respuestas muy precisas y concisas en el foro. Y no olviden que para poder participar en el foro deben dar clic en responder a la primera participación dada por la líder Silvia. Entonces, digamos que en pocas palabras, esto es lo que ustedes deben hacer para la actividad de proyecto número 4. Vuelvo y repito, hay que hacer un cuestionario que tiene 15 preguntas. Hay 5 preguntas de gramática donde deben organizar una oración a partir de palabras en desorden. 5 preguntas de reading comprehension o comprensión de lectura y 5 preguntas finales donde van a tener que usar correctamente lo que son los verbos modales y semimodales should, must y have to. Y por último,
El espacio del audio 1 no lo vamos a dejar en blanco. Entonces, volvamos acá atrás. El espacio del audio 1, vamos a llenarlo o vamos a utilizar lo que utilicemos o lo que enviemos en el foro. Entonces, cuando usted participe en el foro y usted apruebe lo que me envió en el foro, usted lo va a postear en el espacio del audio y simplemente pues ya yo voy a revisar que usted haya sido aprobado y pues se la aprueba también el espacio. ¿Para qué? Para no dejar en blanco el espacio del audio. Entonces, en sí, esas son las 3 evidencias a completar. Como no hay aprendices presentes en la sesión del día de hoy, no vamos a tener espacio para preguntas, por lo que vamos a dar por terminada la sesión en este momento. Entonces agradezco mucho a las personas que van a ver, que escuchen muy atentamente las instrucciones que se han dado durante lo que ha durado la sesión del día de hoy. Muchas gracias y les deseo una feliz noche a todos.